El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado de labios del Señor: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Tremenda advertencia de Jesús que también el apóstol San Pablo va a recoger en sus escritos, y también de manera enfática va a exhortar a sus discípulos que se tenga cuidado con los falsos maestros. Cuando San Pablo se despide de sus fieles de Éfeso, ya al término de su tercer viaje, es conmovedor cómo se reúne con todos sus sacerdotes, los pastores que estaba dejando en el Asia Menor, y en una reunión se conserva el discurso del apóstol San Pablo, cómo les recuerda: ha estado él día y noche, en sus casas también, personalmente, incluso dice hasta con lágrimas, cómo les he exhortado, cómo les he hablado, les ha revelado el misterio de Dios. Y les dice: ahora me voy a Jerusalén y me profetizan cadenas. Y entonces les dice: pero ya he hecho mi misión, ya les he predicado lo que he tenido que predicarles, les he revelado ya el misterio de Dios. 2 años más o menos ha estado con ellos, y les dice: tengan cuidado, porque también vendrán falsos profetas. E incluso de entre ustedes saldrá, algunos cambiarán la doctrina. Y es impresionante cómo este apóstol señala este drama que ya vive la Iglesia en ese tiempo. No es para extrañar, porque San Pablo mismo en carne propia está viviendo ese drama en la Iglesia. Él ha predicado por toda el Asia y ha entrado también a Europa con ese estilo suyo propio, y de repente un grupo, no sabemos si con mala intención o buena intención, eso no se sabe, pero sí hay un grupo que le hace una contramisión al apóstol. Detrás de él, detrás de las fundaciones que ha hecho, vienen otros a esos mismos sitios y les dicen a los cristianos conversos, les dicen: Pablo les está predicando un evangelio mutilado, que él no es apóstol, que él no vivió con Jesucristo. Por ejemplo, le dicen que los apóstoles no han vivido, no aceptan su predicación, etcétera. Van calumniando y les obligan, por ejemplo, en ese tiempo les obligaban a la circuncisión. Tremendo. Y era pues una serie de calumnias al apóstol, de las que él mismo está viendo y se va a defender. Por eso escribe la famosa carta a los Gálatas, para decirles a los Gálatas cómo
¿por qué se han apartado del Evangelio que he predicado? Y se defiende que él es realmente apóstol de Cristo, no es uno de segunda etapa, y que los apóstoles nunca le han desaprobado su predicación, jamás. Y entonces arremete incluso contra sus enemigos y les descubre que están siendo engañadores. O sea, el apóstol San Pablo, en esa primera época, también experimenta este drama de los falsos profetas, es decir, de aquellos que mutilan la enseñanza del Señor y la acomodan. En el Antiguo Testamento también se va a vivir ese drama. Algunos profetas acusarán al pueblo que escuchan a los profetas, a los falsos, que les hablan lo que les agrada, pero no hablan en nombre de Dios. Tentación, queridos hermanos, para todos nosotros. Acomodar la palabra de Dios, acomodar el mensaje de Dios a los gustos personales, desvinculándolo totalmente de su mensaje. Por eso, para nosotros, fíjate, para nosotros hay elementos básicos de saber que estamos en comunión con Dios. La Iglesia no es un grupo de personas amigas nada más, un club donde, pues si nos queremos bonito, entonces estamos en comunión. No, la comunión en la iglesia que deja Jesucristo, la comunión se da en la fe, en los sacramentos y en la autoridad. Es decir, en los sacramentos, cuando todos aceptamos, creemos en los sacramentos y aceptamos los sacramentos. En la fe, pues ahí está. Si todos creemos lo que cree la Iglesia, pues ahí está. El problema viene cuando se desentona, cuando no se cree lo que la Iglesia ha enseñado como parte, contenido de su fe. Entonces, cuando uno no cree, pues ahí es un hereje o es un cismático. Y lo mismo, digamos, de los sacramentos. Cuando no se acepta un grupo, pues no acepta unos sacramentos que cree la Iglesia como depósito de su fe, pues ahí no hay comunión. Y en la autoridad, la autoridad que Cristo deja en su Iglesia, que es el Papa y los obispos. Y esto, ciertamente, estos tres elementos nos ayudan a estar en comunión. Ciertamente la autoridad de la Iglesia no es arbitraria, ¿no? La autoridad de la Iglesia es también para hacernos vivir esa fe. Lo que dice Jesús a Pedro y también a los apóstoles: lo que estáis en la tierra queda atado en el cielo, ¿no? O sea, hay la autoridad de Pedro es en orden a la fe, ¿no? En orden a la fe, en orden a enseñarnos el camino de la salvación. Y por otra parte, no se queda en esto. Fíjate, aquí hay una cosa que es también importante, porque ciertamente nosotros podemos esto fácilmente discernirlo. Pero a veces hay decisiones que hay que tomar en la vida que no nos obligan, en cierta manera, no están tan nítidas en la palabra de Dios, en el mensaje de la Iglesia. Digamos, en el campo moral, por ejemplo, uno puede saber, según la enseñanza de la Iglesia, qué es pecado grave, qué es pecado venial, qué es pecado en general. Pero hay acciones que no son pecado. Hay decisiones que no son pecado, y incluso decisiones que debo tomar en la vida, dos caminos que puedo tomar o varios caminos que no son pecado. Entonces toca a uno discernir. E incluso cuán bueno sería tener como un profeta que te hable. Y ahí se pone un poco difícil la cosa. Ahí se pone un poco difícil. Cuando de alguna manera la Iglesia no te puede obligar a aceptar un camino.
un estilo de vida, unas decisiones. No te puede obligar, porque no te puede obligar. Por ejemplo, yo no puedo obligar ni el obispo ni el papa a alguien a hacerse monje o sacerdote. No le puede obligar, le puede aconsejar. No le puede obligar a dejar todos sus bienes y dárselo a los pobres. No le puede obligar en sentido estricto, le puede aconsejar. Porque son bienes privados, son bienes personales. ¿Cómo le va a obligar? No puede. Pero puede iluminar, puede aconsejar, pero nunca mandar. Lo mismo le puede aconsejar una persona en otras decisiones, toma aquel trabajo o aquel otro, ¿no? Y entonces, aquí, fíjate, gran peligro también de que nos pueda estar guiando un falso profeta. ¿Cuántos hombres de Dios han necesitado en sus vidas luces especiales? Decisiones que a veces incluso son trascendentales. Y no basta lo objetivo, o sea, no basta todo lo que nos ha dejado Jesucristo de manera así tan clara, sino que también dentro de eso necesitamos como elementos mucho más delicados para descubrir el plan de Dios. Necesitamos como un profeta que nos diga. Ya Jesús nos ha dado como un elemento que es subjetivo, pero también esto ayuda. Y esto es como el instinto de los santos. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? O sea, ya no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va por muchos caminos, sino es la oveja. Dice, la oveja, mi oveja, la que me pertenece, ella descubre a Dios, descubre el camino que Dios le da. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir, queridos hermanos, si el cristiano procura sinceramente, aquí este es un trabajo espiritual, si sinceramente procura amar a Dios, procura corresponderle, le será más fácil descubrir el plan de Dios sobre cada uno. Por eso en la vida de los santos se ve como estas, ¿no?, decisiones que han tomado en sus vidas que desconciertan, pero que luego han acertado, desconciertan. O sea, grandes decisiones, por ejemplo, la del Santo Padre Pío, empieza a construir un hospital y no tenía un sol. Y era una locura, pero le llegó la plata, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. San Francisco Javier empieza grandes misiones en Oriente y era él solo con un par de jesuitas. Y mucha gente le criticaba que usted es inestable, va de un lado para otro. Pero Dios le estaba guiando y él lo que estaba haciendo era poniendo los cimientos de las misiones jesuitas en Oriente. Llegó la segunda oleada de jesuitas y continuó la misión que ya él había plantado, por ejemplo, ¿no? Por eso se requiere, en la medida que uno va siendo interiormente dócil a Dios, procura amarle más, dice Jesús, en esa medida también Dios irá comunicándonos esas luces que necesitamos para acertar con el plan de Dios. En la vida de Sor Lucía, por ejemplo, también, ella de chiquitita, le piden alejarse de su casa y ella sufrió terrible, porque era la más pequeñita, todo el mundo la quería. Y sabía el sacrificio que iba a hacer porque se iba al anonimato. Al principio le dijo al obispo, sí, monseñor, voy a
voy a ir porque, para que, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, entonces yo voy a ausentarme. Yo no busco protagonismo, yo no busco nada, yo solo busco ser una niña buena. Pero llegado la hora de la verdad, Lucía ya no quiso ir, se desanimó, tuvo miedo, cómo dejar a su mamá, a su familia, es una niña, ¿por qué le van a exigir ese sacrificio? Terrible, terrible, lo pasó muy mal. Y entonces Lucía, que apenas es ni siquiera adolescente, en ese momento de oscuridad, ella se dirige al lugar de las apariciones. Está todavía en su pueblito. Se dirige al lugar de las apariciones, y esto es poco conocido, pero es real, ella misma lo cuenta. Se le apareció la Virgen. La niña estaba atribulada y empezó a rezar, a rezar, a rezar. Y la Virgen se le aparece y le dice a Lucía: Lucía, ve a lo que te dice el obispo, ¿no? O sea, tenía que ausentarse. Era una decisión prudente. Y fíjense cómo Sor Lucía alcanza esta luz. O sea, ella no estaba obligada a tomar esa decisión, a alejarse de su casa, a exigir ese sacrificio. Y ella dice no. Pues en el fondo estaba con un no. Pero se le aparece la Virgen y le dice: mira, sí, hazlo, ¿no? Y efectivamente con ese refuerzo, Lucía se aleja de su casa para desaparecer. Esto es la luz del Espíritu Santo. Hay decisiones que solo se pueden tomar con la luz del Espíritu Santo. Por eso, fíjate, aquí Jesús, cuando nos dice cuidado con los falsos profetas, es realista. ¿Cuántos se han dejado engañar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nosotros tenemos elementos objetivos para saber discernir, pero hay momentos en los que ya no bastan solamente estos, no basta. Por eso pidámosle hoy a nuestra Madre, estamos la Virgen del Perpetuo Socorro, hoy día se celebra, pidámosle a ella, ¿no? Con distintos nombres, ella se aparece para decirnos que está de nuestro lado. A veces son decisiones que hay que tomar que no gustan a nadie, pero son decisiones que uno puede tomar. Y por eso mismo, cuánto conviene estar muy amigo del Espíritu Santo, muy amigo de Dios, porque así Dios, también San Ignacio solía recomendar a sus jesuitas estar muy unidos a Dios en la oración, porque es Dios ahí quien te va iluminando, te va guiando, te va dando ese instinto para tomar decisiones acertadas. Amén.